The right window treatments change everything: your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Pandemias de la Primera Guerra Mundial, cambios climáticos, razones para no temer. El propósito de este vídeo es equiparte con razones para no temer, incluso cuando el miedo parece ser la reacción más natural. Antes de que comencemos, quiero que mantengas este pasaje de las Escrituras en la parte trasera de tu mente. Lucas 21, 9:1 dice: Cuando escuches hablar de guerras y revueltas, no te asustes. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego les dijo: Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y sucesos temerosos y grandes señales del cielo. Ahora, si has estado prestando atención a los medios recientemente, es muy probable que hayas encontrado titulares sobre una cierta enfermedad X. La Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias declara en su sitio web que la enfermedad X es el nombre dado por científicos y por la Organización Mundial de la Salud a un patógeno desconocido que podría surgir en el futuro y causar una epidemia o pandemia internacional grave. La enfermedad X en sí es hipotética, no existe. Pero el concepto de enfermedad X describe una amenaza muy real y creciente para la salud humana y una a la que el mundo debe prepararse mejor para responder. Debido a este virus hipotético, líderes representando a personas alrededor del planeta se están reuniendo con la esperanza de asegurar algún tipo de plan de acción. Para muchas personas escuchando, cuando escuchan esta noticia, la noticia de un potencial virus mortal futuro, esto será una causa de gran ansiedad en los corazones de algunos y casi creará una cultura de miedo. Avanzando desde las pandemias, una encuesta realizada por la Asociación Psicológica Americana descubrió que casi 7 de cada 10 estadounidenses temían que estuviéramos en las etapas iniciales de la Primera Guerra Mundial. Así, según esta encuesta, 7 de cada 10 estadounidenses están llegando a casa del trabajo, cenando con sus familias y acostando a sus hijos por la noche, todo bajo la sombría nube en sus mentes de que una guerra mundial podría estallar en cualquier segundo. Esto plantea la pregunta: ¿estamos realmente viviendo nuestras vidas de la manera como Dios pretendía, cuando constantemente tenemos miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales sitios de noticias están señalando que los poderes establecidos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Los poderes establecidos entienden que casi el 70% o más de las personas están viviendo sus vidas cotidianas sosteniendo una tremenda cantidad de miedo. Este tipo de atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, una parte de los seres humanos parece tener una fascinación con el miedo. Esto puede venir en forma de películas de terror, juegos, historias, casas embrujadas, etc. Aunque una persona no elija tener miedo al aferrarse a estas cosas, muy bien podría ser persuadida o manipulada para tener miedo debido a las personas y el ambiente a su alrededor. Si enciendes las noticias o lees el periódico, es probable que veas el doble o incluso el triple de la cantidad de noticias aterradoras en comparación con las buenas noticias. Es probable que veas una historia sobre una invasión a domicilio, un desastre o algún otro evento horrible en algún lugar, y verás eso más que algo que restaure tu esperanza en la humanidad. El miedo parece estar profundamente entrelazado en las vidas de todas las personas vivas hoy. Muy raramente, como sociedad y mundo, nos enfocamos en cosas que son saludables y buenas. En cambio, todo nuestro enfoque está en cosas negativas y que hacen que la gente tema. Actualmente, estos temas incitadores de miedo incluyen la Primera Guerra Mundial, pandemias y cambios dramáticos en nuestro clima. Una vez más, quiero llamar tu atención a Lucas 21,
9:1 que dice: «Cuando escuches hablar de guerras y revueltas, no te asustes. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente». Luego les dijo: «Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y sucesos temerosos y grandes señales del cielo». Nota que este versículo de la Biblia cubre guerras, cubre pestes, que son pandemias, y cubre eventos climáticos extremos. Ahora, parece mucho que podríamos, de hecho, estar acercándonos a los últimos días, según la profecía bíblica. No importa en qué extremo del espectro político te encuentres, o qué sitios de noticias confías para mantenerte actualizado sobre los eventos actuales, todos tenemos algo en común. Todos tenemos el deseo de vivir en un mundo seguro, donde podamos estar libres de todo sentido de peligro. Sin embargo, como cristiano, debemos entender que, no importa cuánto intentemos, no tendremos la capacidad de vivir en un mundo de armonía hasta el retorno de Cristo. Vivimos en un mundo pecaminoso que está lleno de oscuridad y mal. Sin embargo, no podemos permitir que esto nos desanime. No somos de las tinieblas, sino de la luz. Ahora, incluso si este es el caso, incluso si el mundo se está acercando a sus días finales, ¿qué debemos hacer? Bueno, para comenzar, como cristianos, lo que no deberíamos estar haciendo es corriendo en pánico como todos los demás. No deberíamos estar cediendo y fomentando esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. De hecho, todo lo demás no es digno de hacernos sentir miedo de ninguna manera. Solo Dios es digno de nuestro temor. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios anima a su pueblo a no temer y los fortalece para superar sus miedos. Hoy no es la excepción. Vivimos en un mundo donde las personas están obsesionadas con el miedo, pero no necesitamos serlo. Muchas personas desperdician sus vidas en pánico y estrés sobre los eventos actuales que están sucediendo en el mundo. No es decir que no es importante estar al tanto de estas cosas, o incluso tomar precauciones respecto a estos eventos, pero estar francamente asustado no es un lugar donde Dios quiere que estemos como cristianos. Como cristianos, sabemos que Dios nos está protegiendo, y aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer aterrador, realmente no tenemos motivo para temer. En última instancia, nuestras vidas están en las manos de Dios, y Él es responsable de protegernos. Dios nos ama, y está cuidando de nosotros. No podemos ser dañados a menos que Él lo permita. Recuerda a los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Mientras el mundo alrededor del pueblo de Dios se desmoronaba en pedazos, los hijos de Israel estaban completamente seguros. Todas las plagas y desastres que estaban sucediendo justo ante sus ojos no tuvieron absolutamente ningún efecto sobre ellos. Estaban rodeados por egipcios temerosos que no tenían la protección de Dios en sus vidas. Los egipcios, honestamente, tenían todo el motivo para temer. Como pueblo de Dios, existimos en un refugio espiritual, por así decirlo. Incluso cuando las cosas a nuestro alrededor, en todas las direcciones, están desmoronándose o parecen aterradoras, no necesitamos temer porque nuestra seguridad viene del Señor. Dios tiene la capacidad de rescatarnos de todo peligro. Debemos trabajar en confiar en Él y no ser tan temerosos. No hay nada que pueda suceder que esté fuera del control de nuestro Dios. Entiendo que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando miramos las cosas aterradoras que están comenzando a suceder a nuestro alrededor. Pero verdaderamente no tenemos nada que temer, porque Dios está en total control. Ahora, aunque Dios está en control, es sabio usar el cerebro que Dios nos dio. Existe una diferencia entre la responsabilidad de prepararnos para cuando el problema venga a nosotros y la obsesión por el miedo. La Biblia dice en Proverbios 21:31 que el caballo es preparado para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. No importa cuán bien planeemos con anticipación o nos preparemos para el peligro, la victoria siempre será resultado de Dios, no de nosotros mismos. Esto significa que nunca debemos acumular suministros, moneda o armas de forma temerosa, porque no importa qué, nuestra supervivencia a cualquier evento aterrador por el cual nos estamos preparando será gracias a Dios,
y está totalmente bajo su control. Querido oyente, preparación y mirar hacia adelante es bueno, pero dejar que el miedo de un día oscuro por delante nos consuma no es bueno. Existe una diferencia entre estar preparado y estar asustado. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y autocontrol. Siempre que nos sintamos asustados por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, debemos entender que el miedo que se está instalando no viene de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de controlarnos, incluso cuando parece que estamos viviendo una pesadilla. Con el poder de Dios, podemos verdaderamente superar todo el miedo que parece haber superado a la mayoría de las otras personas con las que interactuamos en nuestras vidas. Incluso en medio de una tormenta, que son todas las cosas aterradoras sucediendo a nuestro alrededor en nuestro mundo, debemos aprender a no enfocarnos en esas cosas, sino, en cambio, volver nuestros ojos hacia Jesús. En Mateo 14, tenemos la famosa historia de Jesús caminando sobre las aguas, y hay una gran verdad en esta historia que debemos tomar en serio. Jesús hizo que los discípulos entraran en el barco e ir adelante a la otra orilla, mientras Él despedía a las multitudes, y después de haber despedido a las multitudes, subió al monte solo para orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, pero el barco, a esa hora, ya estaba lejos de la tierra, azotado por las olas, pues el viento era contrario. Y en la cuarta vigilia de la noche, Él vino hacia los discípulos, caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero inmediatamente Jesús les habló, diciendo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Así como Jesús está diciendo a los discípulos en esta situación que no teman, también sabemos que, cuando las tormentas están a nuestro alrededor, no necesitamos temer porque Jesús está cuidando de nosotros. Pedro respondió a Jesús y dijo, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Cuando Jesús le dio a Pedro la invitación para venir, Pedro salió del barco y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio el viento... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, «Señor, sálvame». Jesús inmediatamente extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron al barco, el viento cesó, y los que estaban en el barco lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». La Biblia nos dice aquí que Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¡Qué evento fascinante! Sin embargo, este momento especial desaparece cuando Pedro quita sus ojos de Jesús y, en cambio, mira a la tormenta a su alrededor. Pierde el enfoque en Jesús y, en cambio, se fija en los vientos violentos, en las olas y en la lluvia. Debido a esta pérdida de enfoque en Jesús, Pedro realmente comenzó a hundirse. Podemos aplicar esto al mundo a nuestro alrededor hoy. Cuando nosotros, como cristianos, quitamos nuestros ojos del Salvador y, en cambio, dejamos que las tormentas de la vida nos consuman, es cuando comenzamos a hundirnos. Cuando miramos a Cristo, no necesitamos tener miedo. Una guerra mundial podría estar formándose muy bien. Una nueva pandemia, la peor que hemos visto en la historia de la humanidad, podría estallar en cualquier momento. Podemos enfrentar terremotos y desastres naturales que harían que los hombres más valientes se encogieran y se escondieran. Pero al final del día, nada de esto necesita hacer que nosotros, como pueblo de Dios, tengamos miedo. Si estamos mirando a Cristo, podemos evitar hundirnos en nuestros miedos. No tenemos motivo para temer, porque Jesús está cuidando de nosotros en cada momento. Romanos 8:28 dice, «Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito». Sea lo que sea que suceda, sabemos que resultará en bien para aquellos que aman a Dios. Sabiendo esto, ¿cómo puede cambiar la manera en que pasamos por y experimentamos estos eventos a nuestro alrededor
que hacen que la mayoría de las personas se ahoguen en su miedo y ansiedad. Si nosotros, como pueblo de Dios, no debemos temer, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, sé que esto puede sonar loco, pero ¿y si abrazamos estos eventos temerosos que están sucediendo a nuestro alrededor? Lo que quiero decir es, ¿y si, en lugar de miedo, realmente vemos la oportunidad que estos eventos pueden crear para el reino de Dios? ¿Y si Dios pudiera usar estos eventos para atraer a las personas hacia Él? Tal vez Dios quiera usar todas las cosas aterradoras que están sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, específicamente para atraer a las personas a un punto de arrepentimiento. Las personas se humillan cuando temen por sus vidas. Cristiano, no tenemos motivo para temer. Si estás en Cristo, no importa lo que suceda a tu alrededor en este mundo, tienes una reserva en el cielo. Tienes un hogar futuro donde todas estas cosas temerosas no existirán. Por ahora, necesitamos usar el caos y el miedo de los eventos que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor como una herramienta para predicar el Evangelio. No vamos a temer porque nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a mirar a todos esos rostros temerosos a nuestro alrededor y contarles cómo ellos también pueden tener esta esperanza. Has conocido a otro creyente que está en medio de una batalla espiritual, pero no sabe que está en una. Quiero decir, están siendo atacados desde todos los lados. Su matrimonio está bajo ataque y piensan que son sus amigos quienes son el problema. Están enfermos en sus cuerpos, pero el médico no parece encontrar una causa. Su dinero no está sumando, aunque hayan automatizado sus ahorros. Nada tiene sentido para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo, porque hay una falta de conocimiento. La primera línea en Oseas 4:6 dice: «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Una falta de conocimiento. Quiero decir dos cosas. La primera será lo que al diablo le encanta, y la segunda será lo que al diablo le odia. Al diablo le encanta hacerte sentir miedo. Al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de un creyente. Y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y confiar en que Dios está en control completo. Es por eso que se nos dice que no estemos ansiosos por nada. Se nos dice que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestros corazones se turben. Repetidamente, esto sucede porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en todo momento, para todas las necesidades. Pero el diablo, él quiere lo completo opuesto para ti y para mí. Él no quiere que vivamos por fe, así que introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con el espíritu del miedo en tu vida, comienzas a ir en contra de la palabra de Dios y estás lleno de ansiedad. Estás preocupado por lo que vas a comer y beber, y claro, tu corazón está perturbado. Ese es el daño que el espíritu del miedo trae. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto, porque dudas de que Dios pueda ser confiable con lo que te preocupa. Es por eso que al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decir esto. Si hay algo que al diablo no le gusta, es un hombre o mujer que rechaza el espíritu del miedo. Una persona que no se intimida por lo que ve, sino alguien que está gobernado por la palabra de Dios. La sociedad nos da tantos mensajes hoy. Se nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, y en algunos casos, qué debemos creer. Y lo cierto es que, en esta era, es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira. Mentiras están siendo presentadas como verdad, y lamentablemente, la verdad está siendo contaminada como mentiras. Por lo tanto, necesitamos guardar nuestros corazones y mentes, porque estamos bombardeados con todo tipo de influencias, todo tipo de tentaciones. Hay todo tipo de fuerzas malignas que están compitiendo por nuestra atención, están compitiendo por una oportunidad de entrar en nuestras vidas y causar estragos. Necesitamos guardar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos, porque estos son todos portales, son portales a nuestras vidas. Intenta imaginar esta escena en Mateo 24, 3-4. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos,
Los discípulos se acercaron a él en privado y dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?» Jesús respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe. Piensa bien en lo que se está diciendo aquí. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Nos dice que uno de los signos de la venida de Cristo es que la decepción en este mundo será alta. Entonces, para nosotros, la única manera de evitar ser arrastrados por enseñanzas falsas, doctrinas falsas, imitadores de Cristo, es si conocemos al Señor por nosotros mismos. Desarrollar una relación personal con Dios para que nadie pueda engañarnos. Pueblo de Dios, cuando experimentas la verdadera presencia de Dios, eres rápido en darte cuenta cuando algo está fuera de lugar sobre un predicador. Eres rápido en percibir qué tipo de atmósfera hay en un lugar. Puedes notar, puedes discernir qué espíritu está operando, sea el Espíritu de Dios o Satanás, disfrazándose como un ángel de luz. Cuando conoces a Dios, cuando experimentas al Señor por ti mismo, eres capaz de discernir, eres capaz de tener cuidado de que nadie los engañe. Entonces escucha, te animo a buscar una experiencia con Dios. Necesitamos un encuentro personal, auténtico y real con Dios para que podamos realmente separar un genuino mover de Dios de una imitación falsificada por el diablo. Y entonces, creo que necesitamos al Espíritu Santo ahora más que nunca, porque es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos tener discernimiento. Podemos ser guiados a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando un hombre poseído por demonios encontró a Jesús en Mateo capítulo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y él fue curado en ese momento. Nota la secuencia de eventos aquí. El muchacho estaba poseído por un demonio, Jesús reprendió al demonio, éste salió del muchacho, y el resultado de que el demonio fuera expulsado fue la cura. Personalmente, hubiera esperado que la Biblia dijera, y el muchacho fue liberado, pero no, eso no es lo que dice. Primero, Jesús reprendió al demonio. En segundo lugar, éste salió del muchacho. En tercer lugar, fue curado en ese momento. Entonces, ¿quieres decir que ese demonio era responsable de la enfermedad? Porque tendemos a asociar los efectos de la posesión demoníaca con gritos y alaridos o una persona siendo desfigurada y haciendo ruidos no naturales. Pero, en este caso, el resultado de esa posesión demoníaca fue enfermedad. Si vuelves a Mateo 17, 15, el padre de este muchacho le dijo a Jesús: «Señor, ten misericordia de mi hijo, tiene convulsiones y sufre terriblemente, a menudo cae en el fuego o en el agua». Entonces, necesitamos entender que los demonios no son estas criaturas de película que andan por ahí atormentando y empujando a las personas. Se manifiestan de diferentes maneras, están en el reino espiritual, pero pueden manifestarse físicamente aquí. Podemos ver que su manifestación fue enfermedad. La enfermedad de este muchacho vino como resultado del demonio, y es por eso que Jesús reprendió al demonio, y el muchacho fue instantáneamente curado. Cuando hablamos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que inclinarse, toda enfermedad tiene que salir, toda cadena tiene que soltarse. El diablo no es rival para un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede vencer cuando se enfrenta a un creyente que se atreve a creer en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones vienen hasta nosotros cuando nos atrevemos a creer. Algunos de nuestros mayores avances solo suceden una vez que nos atrevemos a creer. No hay longitud a la que Dios no esté dispuesto a ir para no solo satisfacer, sino superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada del Salmo 34, 8 dice: «Oh, prueben y vean que el Señor, nuestro Dios, es bueno. Cuán bendecido, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que se refugia en Él». Entonces, tu informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice: «Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estuvo sobre Él,
y por sus llagas fuimos curados. Los hechos pueden ser que no tienes el entrenamiento, la educación o las habilidades para esa posición, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 91, 17, que el favor del Señor nuestro Dios repose sobre nosotros. Establece la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, establece la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias están en tu contra, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentas al miedo, ese es el momento en que debes decir: Dios, creo que eres mayor de lo que veo frente a mí. Eres mayor que los hechos en este mundo. No veo un camino, pero sé que todavía puedes hacer un camino. Querido amigo, ten en cuenta que dice: no necesito tener todas las respuestas, porque conozco a aquel que tiene todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, el Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué, si conozco a aquel que sabe. No necesito saber cómo, porque conozco a aquel que sabe. Por lo tanto, escúchame hoy, atrévete a creer en Dios, y Él no te decepcionará. A lo largo de tu vida, encontrarás desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en que serás probado, y será en esa temporada en la que tendrás que decidir a qué aferrarte. O te aferras a Jesús, o te aferras a amigos y familiares, colegas y conocidos. O te aferras a Jesús, o te aferras a cada palabra que el médico dice, o a la opinión de expertos humanos. Te animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir en contra de las expectativas del mundo y te mantienes firme con Jesucristo que realmente puedes experimentar una vida de victoria. Entonces, en medio de todo, en medio de lo que estás luchando, Dios te está diciendo que creas. Cree en Él, porque en su palabra, Él dijo que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene efecto sobre el creyente que se levanta y dice: lo que sea que me espere en el futuro, me enfrento a ello con Jesús. Lo que venga contra mí, estaré protegido por Jesús, porque, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Creo en Jesucristo. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Creo que Él es el pan de vida, aquel que puede sostenernos. Creo que Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él encontrarás paz más allá de todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que Él fue sanador y hacedor de milagros cuando caminó aquí en esta tierra, y también creo que todavía es capaz de hacer lo imposible, incluso hoy. Creo que murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó de vuelta a la vida después de 3 días, ascendió a lo alto, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el resucitado, el todopoderoso. Y aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo y el mundo, ellos están agresivamente difundiendo un mensaje de engaño. El diablo y este mundo están agresivamente intentando alejar a las personas del Evangelio Salvador de Jesucristo. Entonces, es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador. Hay alguien que puede liberarte si estás atrapado. Hay un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino como cristianos, debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41:13 dice: porque yo, el Señor tu Dios, sostengo tu mano derecha. Yo soy el Señor que te dice: no temas, yo te ayudaré. Esta es una promesa para esas temporadas de la vida en las que sientes que no puedes tener un respiro. Es una promesa de que el Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda. Él será tu apoyo, tu pilar de fuerza. Isaías 40:29 dice:
Él da fuerza al cansado y aumenta el poder de los débiles. Esta es una promesa para aferrarnos en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza a los cansados. Él te ayudará a mantenerte de pie cuando los tiempos se pongan difíciles. Él te ayudará a seguir adelante. Mateo 6, 25 nos dice: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se pondrán. No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Jesús continúa diciendo en el versículo 33, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que somos los controladores, porque mientras no controlamos nada, Dios es soberano. Él siempre está en control. Mientras no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras no podemos soltar el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece, te ayuda y te sostiene con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deben ser dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben ser incapacitadas por la preocupación, sino empoderadas por la palabra de Dios. Debemos siempre recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Recibimos las promesas de Cristo, de que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos salvó. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya dijo la última palabra. El miedo no tendrá la palabra final porque Jesucristo derrotó al miedo. Esta extensa exploración de los temas de fe, miedo y el poder transformador de la creencia en Dios y en su providencia resalta la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios por encima de todo. En tiempos de incertidumbre y miedo, sea generado por pandemias, guerras o crisis personales, el mensaje central es claro: con Dios no hay nada que temer. A través de la fe, la oración y la confianza en su palabra, somos llamados a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza, sabiendo que estamos amparados y protegidos por un poder mayor que cualquier adversidad que podamos enfrentar. El mensaje bíblico y las enseñanzas cristianas nos alientan a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y enfocarnos en la eternidad y en el plan divino de Dios para la humanidad. En medio de tormentas, sean literales o metafóricas, la fe nos ofrece un ancla, un punto de estabilidad que nos permite no solo sobrevivir, sino también encontrar paz y propósito, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La insistencia en no temer se repite a lo largo de la Biblia, sirviendo como un recordatorio constante de que Dios está en control. Esta verdad es un bálsamo para el alma en momentos de ansiedad y miedo. Es un llamado a soltar el control, confiar en que, aunque no entendamos los caminos de Dios, Él está obrando para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Además, los creyentes son llamados a ser luces en un mundo a menudo dominado por el miedo. En lugar de rendirnos al desespero, se nos alienta a usar las circunstancias desafiantes como oportunidades para testimoniar la esperanza y el amor de Dios. Compartir la paz que sobrepasa todo entendimiento puede ser un poderoso testimonio en tiempos de crisis, atrayendo a otros al confort y la seguridad encontrados en Cristo. La preparación para tiempos difíciles no es solo una cuestión de prudencia física, sino también espiritual. La verdadera preparación implica cultivar una fe profunda y una relación íntima con Dios, permitiendo que su paz nos gobierne, incluso cuando enfrentamos incertidumbres. Esta confianza no niega la realidad de los desafíos, pero nos equipa para enfrentarlos con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra última esperanza no está en las circunstancias presentes, sino en la promesa de una vida eterna con Dios. Por lo tanto, sea enfrentando pandemias,
conflictos globales, desastres naturales o luchas personales, el mensaje cristiano es claro: no necesitamos temer. Nuestro llamado es vivir de manera valiente y confiada, anclados en la fe en Dios, quien prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Al hacerlo, podemos ser testigos vivos del poder transformador de la fe, ofreciendo esperanza a un mundo que desesperadamente la necesita. En resumen, la jornada de la fe cristiana está marcada por la confianza en Dios, incluso frente a lo desconocido. Al aferrarnos a su palabra y promesas, encontramos la fuerza para enfrentar cada día, no como víctimas del miedo, sino como vencedores por la fe. Y es en esta fe donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de vivir plenamente, amar profundamente y servir valientemente, todo para la gloria de Dios, que nos guía a través de cada tormenta hacia la promesa de un amanecer eterno.